Bienvenidas y bienvenidos a los 9 límites planetarios y la adaptación al cambio climático. Un espacio para comprender los grandes desafíos ambientales de nuestro tiempo y descubrir cómo, desde nuestros territorios y comunidades, podemos ser parte de la solución. El cambio climático ya no es una realidad lejana. Está presente en nuestros ecosistemas, en el agua, en la biodiversidad y en la forma en que vivimos. Durante esta serie de capítulos conoceremos qué son los 9 límites planetarios, por qué son fundamentales para el equilibrio de la vida y qué acciones concretas podemos impulsar para fortalecer nuestra capacidad de adaptación. Les invitamos a reflexionar, aprender y construir juntos un futuro más sostenible para nuestras comunidades. Comienza ahora los 9 límites planetarios y la adaptación al cambio climático, aquí en Radio Doña Bárbara FM. Y como cada semana le damos la bienvenidos a un nuevo capítulo de los 9 límites planetarios y la adaptación al cambio climático. Hoy abordaremos uno de los desafíos más importantes para la vida en el planeta, que es el uso del agua dulce. Proteger el agua también significa proteger la biodiversidad, porque sin ecosistemas saludables no existe un ciclo del agua capaz de sostener la vida. Damos la bienvenida a nuestros anfitriones, Elvira Ríos y Miguel Millar, de Fundación Rucamaya de Quilaco. Así es que les saludamos a esta hora. ¿Cómo están? Elvira, Miguel, buenos días, ¿cómo están? Hola Virginia, muy buen día. Me alegro que estén bien. Hoy día, en el día de hoy, nuestros anfitriones tienen una invitada, ¿cierto? A quien nos va a informar también respecto a este límite planetario fundamental para la vida del agua dulce. Elvira. Gracias Virginia, muchas gracias. Antes de comenzar con el programa quisiera contarles que estamos saboreando un pastel maravilloso de zanahoria de la cafetería y pastelería La Colmena, un espacio realmente muy lindo, pero también con una repostería increíble y con otras cosas más también, café de selección, en fin, aquí en la ciudad de Santa Bárbara, así que para que vayan a conocer este espacio. Tenemos que decir que está ubicado en la calle Prat, frente al Banco Estado, ahí está ubicado. Muchas gracias Virginia. Miguel. Bueno, les invitamos a ir al Café La Colmena, que está ubicado, como decía Virginia, aquí en Arturo Prat 498, local 101, en la comuna de Santa Bárbara. Muchas gracias a la Cafetería y Pastelería La Colmena por apoyar esta serie radial dedicada a los límites planetarios, la biodiversidad y la adaptación al cambio climático. Para iniciar el programa de hoy, el capítulo de hoy, debemos señalar que el límite planetario de agua dulce es de vital importancia para el territorio que habitamos, y que es urgente observar la manera en que la población y las empresas utilizan este elemento, ya que la cantidad y la forma en que hacemos uso de este vital elemento puede alterar el funcionamiento del ecosistema y el ciclo hidrológico de manera que comprometa la estabilidad en el planeta. Una definición sencilla sería decir que el límite planetario del agua dulce es el umbral que define el uso máximo sostenible del agua disponible en ríos, en lagos, en humedales, en acuíferos y en la humedad del suelo, de modo que se mantenga el equilibrio del ciclo del agua, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos esenciales para la vida. Como dato también mencionar que el agua dulce que representa solo es alrededor del 2,5% del agua dulce que tenemos hoy en día en el planeta, y menos del 1% de este 2,5% está disponible para el consumo humano y el funcionamiento de los ecosistemas. El concepto de límite planetario reconoce que no basta con disponer de agua, también es fundamental conservar sus ciclos naturales. Así es, y bueno, también sucede aquí en la zona, hace no más de unos 2-3 meses atrás, tuvimos una noticia en torno a la preocupación del retroceso de los glaciares y de las nieves en la cordillera, y que se están viendo como diferentes alternativas y nuevos acuerdos con respecto también a la operación del uso de las empresas, la misma agricultura, en fin, de cómo abordar el tema de la escasez hídrica específicamente del río Biobío. Pero también hay que recordar que no solamente tenemos que concentrarnos en el tema del consumo humano o la agricultura, sino también pensar
en todo aquello que está relacionado también con el agua, porque el agua sostiene los bosques, sostiene los humedales, los ríos, los esteros, en fin, y eso es parte de esta interrelación que tenemos nosotros con el agua como una especie más también. Por lo tanto, el llamado también es a retornar un poco a esa comunicación con el agua, a esa forma de relacionarnos con el agua que sí lo tienen tradiciones antiguas, ¿no? O sea, si nosotros nos vamos a ver la cosmología mapuche, por ejemplo, la relación con los elementos de la naturaleza es una relación de especies de igual a igual, es decir, entre todos vuelvo a la metáfora del tejido, ¿no? Volvemos a ese tejido que debemos mantenerlo nutrido, y para ello no solamente concentrarnos en nuestras propias necesidades, sino también observar las necesidades que se requieren para mantener estos ecosistemas. Por eso también es que hemos querido invitar a Francisca Bardi. Ella es ingeniera ambiental y directora ejecutiva de ASI Conserva Chile, que promueve el desarrollo sustentable y la conservación de la biodiversidad a través de la coordinación de áreas protegidas, privadas y de pueblos originarios, en conjunto con distintas personas jurídicas también interesadas en la conservación de la biodiversidad, el desarrollo económico y la integración de la comunidad. Buenos días, Francisca, muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí poder participar en este espacio y conversar sobre un tema tan urgente como es el agua, la biodiversidad y el cuidado de nuestras cuencas. Creo que al hablar de escasez hídrica no es solamente hablar de la falta de agua para las personas o para la producción, sino que también cómo se transforma la vida completa en un territorio y cómo el agua comienza a desaparecer. Así que muchas gracias, agradezco mucho esta oportunidad para compartir algunas ideas y reflexiones y que podamos comentar. Gracias, Francisca. Bueno, para entrar en diálogo quisiera hacerte la primera pregunta, que es la siguiente: ¿cómo afecta la disminución del agua dulce a la biodiversidad y qué consecuencias tiene para los ecosistemas de una cuenca? La escasez hídrica, lo que primero uno entiende es que es como un problema de disponibilidad de agua para el consumo humano, para la agricultura o actividades productivas. Y claro, en realidad eso es fundamental, pero además lo que queda menos visible es otro impacto, que es en el fondo el efecto que tiene la disminución de agua dulce sobre la biodiversidad y sobre el funcionamiento completo de los ecosistemas de una cuenca. Entonces, cuando baja la cantidad de agua en los ríos o en cualquier cuerpo de agua, no solo se reduce un recurso físico, sino que se altera el hábitat de muchas especies. Especies que necesitan el lugar para poder habitar y que dependen de ciertos niveles de agua, de cierta humedad en el suelo, de ciertas temperaturas, de la conectividad entre estos mismos territorios. Entonces, cuando estas condiciones cambian, se puede quedar un desequilibrio, se pierden espacios para donde las especies se alimentan, se reproducen o se refugian. Además de la disminución del caudal, esto hace que los ecosistemas se vuelvan más vulnerables a la contaminación. Con menos agua los contaminantes se concentran más, aumenta la temperatura del agua, baja el oxígeno disponible y se generan condiciones que pueden afectar gravemente para la vida acuática. Y en términos como de pensando en la cuenca, todo está conectado. Entonces, si es que se seca algún humedal, no solamente hay un problema ahí en ese espacio local, sino que en el fondo hay problemas con la reproducción de las aves, puede que la purificación de las aguas no se produzca de mejor manera. Entonces, también hay un problema con los temas de las inundaciones y las sequías. Entonces, si es que se pierde uno de estos ecosistemas, en el fondo aumenta el riesgo y puede aumentar la erosión, se puede perder el suelo fértil. En general, se desencadenan una serie de consecuencias y de problemáticas a lo largo de la cuenca. Entonces, lo más importante es que al final la cuenca va perdiendo como resiliencia, su capacidad de adaptación, de poder adaptarse o resistir a fenómenos en el fondo como sequías, como los incendios, etc. Por eso, para proteger el agua no se puede separar de proteger la biodiversidad. En el fondo, el agua sostiene la vida y para poder que exista biodiversidad se requiere el agua como un componente fundamental.
Muchas gracias, Francisca, por esa respuesta. Estoy muy de acuerdo con lo que señala respecto al impacto, ya que muchas veces no observamos qué genera la escasez hídrica en la biodiversidad, lo cual trae como consecuencia la alteración de hábitats de muchas especies, que dependen justamente, como señalas tú, de la conectividad entre los territorios para su subsistencia. Bosques nativos, humedales, ríos y esteros cumplen un papel fundamental en el ciclo del agua. Quisiera preguntarte a ti, como conservacionista, ¿por qué conservar estos ecosistemas es una de las estrategias más efectivas para proteger el recurso hídrico y la biodiversidad al mismo tiempo? Los bosques nativos, los humedales, los ríos, etcétera, tienen un rol fundamental en el ciclo del agua, porque no se pueden abordar como elementos aislados del paisaje. Son infraestructuras naturales que captan, almacenan, filtran y distribuyen el agua a lo largo de la cuenca. Entonces, por ejemplo, los bosques nativos ayudan a que el agua de lluvia se infiltre en el suelo en vez de escurrir rápidamente por la superficie. Al tener las raíces, van mejorando la estructura del suelo, reducen la erosión y van favoreciendo la recarga de las napas subterráneas. Además, la sombra en la vegetación ribereña ayuda a mantener las temperaturas más adecuadas y los ríos y los esteros. Entonces, eso va generando que sean importantes para la fauna acuática. Al final están todos los temas conectados. En términos como, por ejemplo, los humedales, funcionan como esponja. Retiene el agua en épocas de lluvias y la liberan lentamente cuando hay periodos más secos. Filtran los sedimentos, los contaminantes y además son hábitats de distintas especies. Entonces muchas aves y organismos dependen al final de estos ecosistemas. Al conservar estos ambientes es una estrategia súper efectiva porque permite enfrentar dos crisis al mismo tiempo. Entonces, por un lado está la crisis hídrica y además la crisis de biodiversidad. Cuando protegemos un bosque nativo, además de estar cuidando los árboles y cuidando el suelo y los procesos ecológicos completos en el fondo que están, nos estamos protegiendo a nosotros mismos también. Entonces, lo mismo va pasando cuando uno protege un humedal. Al final va mejorando la calidad de vida de las personas y la calidad de vida de los distintos organismos que dependen de estos ecosistemas. Entonces, hay veces en que se piensa que la solución de la escasez hídrica está solamente pensada o enfocada en construir obras como grises o extraer agua. Pero en realidad, al nosotros ir conservando la naturaleza o ir restaurando estos ecosistemas, ya también vas ayudando a mejorar la funcionalidad de estos mismos y de esa manera es un tema como mucho más barato y más a largo plazo y que no solamente asegura estos mismos ecosistemas, sino que asegura un bienestar para nosotros, para las personas. Gracias, Francisca. Sí, de hecho creo que una de las mejores inversiones que nosotros podríamos hacer es justamente, aparte de conservar los bosques nativos, buscar la manera de crear bosques nativos, ¿no? Es decir, empezar a plantar, quizás no sé si la palabra es bosque, pero sí empezar a plantar en nuestras propias, ya sean parcelas, en nuestros jardines, empezar a considerar la idea de que los bosques nativos, de que las plantas nativas en general, son la mejor manera, ¿no? Es la mejor inversión, de hecho, para nosotros y para las nuevas generaciones para poder, voy a usar un término que se utiliza mucho en el norte de Chile, que lo hacen los aymaras, de hecho, que es cosechar el agua. Así como ellos cosechan agua con terrazas de cultivo, es una tradición muy antigua del pueblo aymara, nosotros podemos cosechar agua con el bosque nativo. Y esta sería una cosa maravillosa que se pudiera hacer en nuestra zona. Y a propósito justamente de esta forma, ¿no? Esta nueva manera de poder quizá desafiar esta problemática que tenemos. ¿Qué acciones ves tú, Francisca, de restauración ecológica y conservación de la biodiversidad que se podrían impulsar en las comunidades y las autoridades también para fortalecer la resiliencia? Yo quiero mencionar qué significa resiliencia porque lo hemos mencionado en varios capítulos, pero quizá hay personas que no tienen mucha claridad de este concepto. Y la resiliencia en sí es la capacidad que tenemos para adaptarnos, recuperarnos y salir de alguna forma fortalecidos frente a esta situación adversa que es el problema del cambio climático. Frente al cambio climático y la escasez hídrica, necesitamos impulsar acciones que fortalezcan la resiliencia de las cuencas.
Entonces, esto necesita combinar la restauración ecológica, la conservación de la biodiversidad, la buena gobernanza y la participación activa de las comunidades. Por un lado, es necesario proteger lo que todavía está en buen estado. Esto es mucho más barato como una conservación preventiva que cuando ya tenemos problemas y que necesitamos en el fondo empezar a recuperar los ecosistemas. Pero por otro lado, igual es necesario restaurar la vegetación nativa, especialmente en las zonas ribereñas, en las quebradas, en zonas que sean relevantes como para la recarga hídrica y para mejorar la calidad del agua. Estas áreas son fundamentales para poder mejorar eso. Recuperar los arbustos, las plantas, para poder ayudar a la infiltración, para poder reducir la erosión, dar sombra a los cuerpos de agua de tal manera que en el fondo la fauna se adapte mejor en esos lugares. Otro tema que es importante es restaurar y proteger los humedales. Eso en el fondo evita los rellenos, los drenajes, la contaminación del agua también, porque al final hay muchas especies que son muy sensibles a los cambios de la calidad del agua. Y otro tema que es necesario avanzar es en el fondo a la gestión integrada de cuencas. Como no se pueden tomar decisiones como por comunas independientes, sino que hay que mirar el sistema por completo. Lo que ocurre en las aguas arriba afecta directamente a las aguas abajo, entonces al final es necesario generar esta gobernanza a nivel de cuenca, donde sin importar que sean como de la comuna distinta o de otra región, pero si es que están a lo largo de la misma cuenca, es necesario tener esta mirada territorial y esta mirada de paisaje como para poder tener soluciones e ir mejorando los ecosistemas. Muy cierto lo que señala Francisca respecto a la conservación preventiva. Sí, bueno, de una u otra forma, de una u otra manera, creo que las instituciones y las personas nos hemos vuelto muy reactivos en situaciones en las cuales ya se tenía la información, pero no se gestionó la prevención. También me gustaría sumar a tus palabras la importancia de no interrumpir los ciclos naturales del agua. El agua nace en la montaña, pero su destino es el mar. A través de todo este tránsito alimenta con nutrientes su ribera, su flora, su fauna, e incluso ya al final de su tránsito descarga su sedimento en el mar para modelar una pared natural que llamamos playa y que nos protege, por ejemplo, de marejada o de fuertes oleajes, y así hace posible la presencia de humedales costeros tan importantes por su alto valor ecológico. En el territorio que habitamos, las aguas están estancadas por proyectos hidroeléctricos, lo cual produce alteraciones significativas en la biodiversidad, además de generar una profunda sensación de inseguridad en contextos de crisis climática. Te agradecemos, Francisca, por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias por todo el aporte que ha hecho a este programa. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación en este espacio. Muchas gracias especialmente a la Virginia, a Elvira y a Miguel y a todos quienes nos están escuchando. Y espero que estas reflexiones nos puedan ayudar a mirar el agua no solo como un recurso, sino que como parte de una red de vida que tenemos que cuidar entre todos y para poder proteger nuestras cuencas, nuestros bosques, nuestros humedales, que al final todos dependemos de estos distintos ecosistemas. Así que un abrazo grande y muchas gracias. Muchas gracias, Francisca. Y bueno, sí, nos quedamos con una reflexión que ya estamos con este es nuestro cuarto capítulo. Hemos conversado varias temáticas y quizás el tema más contingente es justamente el agua dulce. Hemos aprendido que el agua no es un recurso aislado. Hemos aprendido que el agua no es inagotable. Eso es muy importante. Yo creo que cuando yo por lo menos era niña nunca me imaginé que quizás el agua se podía acabar. Y efectivamente el agua se puede acabar y hoy en día cada vez hay más y más estudios al respecto, ¿no? Entonces es requerido entonces tener un equilibrio entre el clima, los suelos, los bosques, los humedales y toda esa biodiversidad que finalmente también conforma esta cuenca, el caso de la cuenca del Biobío. También es importante tomar en cuenta qué especies están en la cuenca hoy en día.
¿ya? Porque los bosques no solamente están en las zonas altas o en los corredores biológicos que le llamamos así cuando se trata de que son bosques que están en laderas, en fin, también están en las costas o en las riberas, perdón, de los ríos. Y hoy en día, si nosotros vamos y bajamos, por ejemplo, a los balnearios que tiene Santa Bárbara, ¿cuál es la especie que más vemos? Aromos, ¿ya? Y eso, lamentablemente el aromo es una plaga, es un árbol precioso, pero es lo que ha generado también un problema ahí de que no tenemos este ecosistema que originalmente existía en esa zona. Entonces también eso provoca un problema ecosistémico en la misma ribera, en fin. Y es también un llamado que como organizaciones medioambientales, las mismas comunidades, las mismas juntas de vecinos, yo creo que las juntas de vecinos hoy en día tienen que sí o sí incorporar el comité o como le quieran llamar en el fondo a las problemáticas medioambientales. Invitar a los jóvenes, a los niños a participar desde pequeñas actividades que tengan que ver quizás con plantar árboles, recoger basura, en fin, típicas actividades que se hacen, pero también tiene que ver con la educación y la forma en cómo estamos conversando al respecto e informando al respecto, ¿no? O sea, cada bosque nativo conservado, cada humedal restaurado y cada río protegido representan una inversión en el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Y yo quiero hacer un hincapié, no sé qué opinas tú, Miguel, pero no es una situación de urgencia, esto es una situación de emergencia. ¿Qué significa eso? Ya estamos arriba de la ambulancia, ¿ya? Ya estamos arriba de la ambulancia y no hay remedio para la cura, pero sí para proteger lo que nos queda y lograr una resiliencia que nos permita adaptarnos. Tampoco se trata de ser pesimistas, a veces se confunde un poco esta concepción, sino de realmente no estar tapando el sol con un dedo, ¿ya? Es eso, ¿no? Y que esto se soluciona sí o sí en conjunto. No creer que porque efectivamente las grandes empresas tienen una tremenda responsabilidad en todo esto, y estar criticando siempre a la empresa, no es solamente la labor que tienen que hacer ellos, pero también nosotros como individuos, ¿no? Ahí quiero citar a la Petra Valen, que fue la bióloga que habló en el segundo capítulo de nuestra serie radial, y ella habla de la conciencia de austeridad. Empezar a ver también cómo nos comportamos nosotros con el agua dulce que tenemos en nuestros hogares, cómo estamos el día a día, ¿no? Cuál es el uso que le estamos dando, cómo estamos enseñando a nuestros hijos, a nuestras hijas a utilizar esa agua también. Y bueno, también empezar a tener desde ahí, desde pequeños cambios, empezar a observar la importancia del agua como nuestro recurso de vida, ¿no? Y finalmente también, como comentaba Eric en el capítulo anterior, todos los años y miles de años que toma el formar ecosistemas. Es cosa de que ustedes tomen un puño de tierra, por ejemplo, en cualquier lugar, y nosotros lo vemos como cualquier tierra, en el fondo un pedazo de piedra, en fin, y para que nosotros tengamos eso en la mano, tuvo que pasar miles y miles y miles de millones de años para lograr tener ese elemento, pero también todo lo que nutre ese elemento. Bien, entonces eso es parte también de alimentar a nuestros ancestros, podríamos decir, alimentar a nuestras generaciones, que también implica alimentar y renovar a esos ecosistemas. No sé qué opinas tú, Miguel, para ir ya cerrando. Sí, bueno, sumar ahí a tus palabras también que dentro de lo que es la como visión de nuestro pueblo pehuenche mapuche también está un concepto que es muy importante y que de una u otra manera también nosotros lo hemos ido perdiendo, que es la observación. A veces nuestra observación es muy general porque observamos ciertas cosas, pero después las justificamos con otras. Como por ejemplo, esto como a modo personal, en el lugar donde vivo, que llevo 14 años viviendo ahí, he observado en todos estos años que se han ido secando los cuerpos de aguas que habían, específicamente vertientes o pequeñas cascadas que habían, ¿ya? Las personas también lo observan,
pero después al ver llover se piensa como que no ha pasado nada. Pero la lluvia lo que tiene que hacer es infiltrarse en la tierra y no escurrir inmediatamente e irse río abajo, sino más bien alimentar la vegetación, porque finalmente es esa vegetación natural, tanto árboles, arbustos y todo lo que crece en la ribera de los ríos, es la que finalmente va almacenando el agua, almacenando esta agua y va conformando también cuerpos de agua nuevos también. Entonces, esa observación que nosotros estamos haciendo también tiene que estar ligada a observar también nuestra rutina diaria, nuestro cotidiano también, cuando nos lavamos las manos, cuando lavamos la loza, cuando nos lavamos los dientes también, dejamos el agua corriendo. Entonces también es un llamado a reflexionar un poco cómo nosotros estamos haciendo uso de este vital elemento. Creo que ahí también hay otro cambio que tenemos que hacer, porque esto también lo digo a modo muy personal. Creo que el gran error fue llamarle recurso a algo que es un elemento vital de un planeta, ¿ya? Los elementos que conforman este organismo vivo llamado planeta no pueden ser llamados recursos, porque para la otra especie no son un recurso, son un elemento, y es por eso que lo tienen tan arraigado y es un elemento vital para la subsistencia de estas especies. Y también mencionar que somos la única especie que contamina el agua dulce después de utilizarla. Las otras especies no hacen eso. Nosotros somos los únicos que utilizamos agua dulce y después la devolvemos completamente contaminada, y eso también lleva un tremendo proceso de transformación para que esta agua pueda ser reutilizada en otro proceso. Entonces ahí también tenemos algo que reflexionar, como decía María Elvira, de cómo nos estamos comportando nosotros como población respecto al uso del agua dulce. Bueno, muchas gracias, Miguel. Yo creo que ahí dejamos hartas reflexiones también. Y bueno, antes de despedirnos, quiero volver a expresar nuestro especial agradecimiento a Cafetería y Pastelería La Colmena por acompañar y endulzar estas palabras, respaldar este espacio con la conversación y la educación ambiental. Recuerden que está en la calle Arturo Prat, 498, local 101 de Santa Bárbara, donde podrán encontrar este espacio muy, muy grato de la Cafetería y Pastelería La Colmena. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a nuestra invitada también por compartir sus conocimientos, a Elvira, a Miguel. Y gracias a ustedes que están en casa, por acompañarnos, que están en su lugar de trabajo, por estar junto a nosotros en este nuevo capítulo de los 9 límites planetarios y la adaptación al cambio climático. Los invitamos a seguir reflexionando y actuando por un futuro más resiliente y en armonía con la naturaleza. Nuestro próximo capítulo abordará sobre los flujos bioquímicos, otro de los nueve límites planetarios. Hasta nuestro próximo encuentro. Estén muy, muy bien. Hemos llegado al final de este capítulo de Los 9 límites planetarios y la adaptación al cambio climático. Esperamos que los contenidos compartidos hoy nos ayuden a comprender mejor los desafíos ambientales que enfrentamos y, sobre todo, a reconocer que la adaptación al cambio climático comienza en nuestros territorios, en nuestras comunidades y en las decisiones que tomamos cada día. Les invitamos a seguir esta conversación en sus hogares, junto a sus familias, vecinos, organizaciones y comunidades educativas, porque construir un futuro más sostenible requiere del compromiso y la participación de todas y todos. Les esperamos en un próximo capítulo, donde continuaremos profundizando en uno de los límites planetarios y en las acciones que podemos impulsar para fortalecer nuestra capacidad de adaptación frente a la crisis climática. La adaptación comienza en los territorios y el futuro se construye con las decisiones que tomamos hoy. Gracias por acompañarnos. Que tengan una excelente jornada y hasta nuestro próximo encuentro en Radio Doña Bárbara. En el 91.9, tu radio Doña Bárbara te acompaña.